Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicar el programa de hoy a un tema importante, crucial, desde el punto de vista de la economía, a una promesa que hizo el presidente Iván Duque a finales del año pasado, en medio de las movilizaciones sociales y políticas que se presentaron entre el mes de octubre y el mes de diciembre, por medio de la cual el presidente prometía que se iba a devolver el IVA a las familias de los sectores menos beneficiados económicamente en el país, y lo que supone además que ha quedado plasmado en un documento COMPES, en un documento de Consejo de Política Económica y Social, y que supone además todo un reto técnico y un reto comercial para saber cómo va a suceder este fenómeno de devolución del IVA. Para hablar de este tema hemos invitado a dos profesores de la Universidad Nacional de Colombia, conocedores de este tema, y ellos son Jairo Orlando Villabona Roballo, quien es contador público de la Universidad Nacional, especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, especialista en impuestos de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en administración de la Universidad Nacional y un doctorado en ciencias de gestión de la Universidad de Rouen en Francia. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Villabona, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profesor Patiño, por la invitación. También nos acompaña hoy el profesor Ricardo Bonilla González, quien es economista con estudios de la Universidad Nacional de Colombia y grado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. También tiene un diplomado de estudios a profundidad de Economía Industrial y Cambio Mundial de la Universidad de Rennes, en Francia, y también fue secretario de Hacienda del Distrito Capital. Profesor Bonilla, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Punto Crítico. Gracias por la invitación y le hago una corrección de entrada. Adelante. La propuesta la hizo la Comisión Tributaria del 2015. Bueno, ahí está entonces una gran corrección de la Convención Tributaria, y ya que usted me hace la corrección, entonces arranco con usted. Entonces, ¿en qué consiste este asunto de devolución del IVA a los sectores menos pudientes en el país? Mire, la situación es de entender la práctica, cómo funciona el IVA. El IVA es un impuesto indirecto que pagamos todos los colombianos, pero la composición de la distribución del pago es muy diferente por sectores sociales. En realidad es proporcional a la capacidad adquisitiva de las personas. El que más demande bienes, más paga IVA. No porque pague más por cada producto, sino porque como compra más cosas, más IVA paga. Eso quiere decir que en Colombia en el año 2019 recaudó 60 billones de pesos en IVA. Aproximadamente la mitad de ese IVA lo pagaron los deciles 9 y 10. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con el resto de la economía, el resto de los colombianos? La propuesta que hizo la Comisión Tributaria en el año 2015 fue la de miremos cómo hacemos para quitar el peso inequitativo que tiene el IVA, porque lo pagamos por igual todos, independientemente del ingreso que se tenga. La porción de IVA que pagan los deciles de menos ingresos es igual a la que paga el resto de colombianos, pero para ellos, para esos deciles, es un peso muy grande en su canasta familiar. Sin embargo, no pesa mucho en el IVA nacional. De hecho, de los 60 billones de pesos que se recaudaron en el 2019, los deciles de menores ingresos solo pagaron 2,5 billones o 3 billones. La propuesta de construir equidad es cómo les devolvemos a esos colombianos ese IVA. Entonces, la propuesta finalmente de la Comisión Tributaria fue: quitemos todas las arandelas y barreras que tiene el IVA y devolvámosle a los deciles 1 y 2 lo que ellos pagaron, y con eso devolvemos equidad, y con eso le garantizamos que su línea de pobreza pueda ser menor. Esa fue la propuesta. En ese contexto de esa propuesta, profesor Villabona, ¿cómo llega esto al gobierno de Iván Duque? Bueno, pues yo no tengo los detalles cómo llegó, pero me imagino que él recogió el estudio que había hecho la comisión previamente y lo tomaron. A mí me parece pues bueno el sentido de devolver parte del IVA a las personas más vulnerables del país.
El problema es un poco la cuestión técnica de cómo se puede hacer esta devolución. Hay dos cosas, hay que separar si es una devolución o es una compensación o es un subsidio, ¿sí? Porque, digamos, la parte técnica de la devolución es muy diferente, hace que cada concepto sea diferente. Hay países como Japón que lo hacen de una manera, hay países como Ecuador que lo hacen de otra manera, Brasil lo hace de alguna forma. Entonces toca mirar cómo lo haría Colombia. Eso ya lo han hecho en varios países. En Colombia pues hasta ahora se va a hacer. Pero pues en realidad a mí me parece que la carga del IVA en Colombia sí es muy pesada para ser un país tan inequitativo. Cuando uno mira el coeficiente de Gini y la equidad que existe en Colombia, Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, ¿sí? Y tenemos un IVA muy alto, o sea, el IVA de Colombia es muy alto, el 19%. Entonces yo pienso que a veces no se ha mirado la capacidad contributiva de la gente para tener un IVA tan alto. Algunos países de Europa el IVA sí es alto, ¿no? Uno mira Francia o países de Europa y puede ser el 21-22%, pero son países con un PIB per cápita bien alto, ¿sí? Hay otros países desarrollados en que el impuesto a las ventas que tienen o el impuesto al consumo es mucho más bajo, puede ser el 5, el 4% o incluso menos. Entonces, a mí me parece que para un país como Colombia una tarifa del 19% es exageradamente alta. Profesor Bonilla, una de las ideas que ha circulado es que se harían unos días especiales de comercio donde desaparecería el IVA y donde habrían grandes descuentos y grandes condiciones. ¿Eso es práctico? ¿Eso es real? Eso sí es una tontería. Eso sí es invento de Iván Duque y su economía naranja. ¿Por qué es una tontería? Porque es decirle a los colombianos, mire, si usted va a tener 3 días al año en los cuales no va a pagar IVA, pues aguántese su consumo y llegue hasta ese día y consuma todo ese día. No compre todo el año. No compre todo el año, sino compre todo ese día. Es decir, como uno de esos Black Friday. Espérese, aguántese, haga colas desde medianoche y no pague el IVA. Ya una cadena comercial lo hizo aquí en tiempo pasado. Una cadena comercial hacía temporadas de promoción y les contaba el IVA durante esos días. Es decir, la cadena asumía el costo del IVA y se lo devolvía a los clientes. La tontería es, ¿usted para qué dilata y le crea un obstáculo a la economía cuando la economía tiene que tener un ritmo pausado de demanda y no se lo puede diferir a solo 3 días del año? Eso es enredar la economía. Eso es una tontería. Por ahí no es. La propuesta en realidad es, si usted tiene un IVA, mire, la propuesta de la Comisión Tributaria fue, si usted va a subir el IVA, eso fue lo que le dijo en el 2015, fue la reforma que se aprobó al final del 2015 con vigencia al 16. Si usted va a subir el IVA, devuélvale a los deciles 1 y 2 el IVA que pagan. Lo que usted va a subir le va a generar 8, 9 billones y va a devolver 2. Neto le va a quedar 7. Entonces, hágalo de una vez. El ministro Cárdenas finalmente llevó eso al Congreso, lo miraron y al final terminaron con un tema de caja. Subamos el IVA, pero no le bajemos nada, no le devolvamos. Ahora, por efecto de las marchas, la consecuencia fue, oiga, esto se nos puede salir de madre, venga, ahora sí le devolvámosles el IVA. Es decir, devolver el IVA es una conquista de las marchas. No es una promesa de Duque. Y sus 3 días es una tontería. Póngalo. Vamos a ver el efecto real dentro de 3 años. Pero ¿cómo lo va a devolver? Es que siguen sin entender qué va a pasar por Villabona. ¿Qué va a hacerse? Porque es que, en efecto, como dice el profesor Bonilla, 3 días de consumo sin IVA es un poco descabellado. Empezando además si uno supone que va a verse el consumo sobre ciertos productos que rápidamente se van a agotar en el mercado. Es que no alcanzo a imaginarme qué podría hacerse. Hay dos cosas. Una es la de los 3 días sin IVA y otra es la devolución del IVA, ¿sí? Entonces son 2 cosas diferentes. Entonces, la primera de las que estábamos hablando era la devolución del IVA a las personas más vulnerables. Y esta es las compras, los días sin IVA, que es para todo el mundo. Esa tiene un problema muy grave y es que esas compras sin IVA las tiene que hacer usted con tarjeta bancaria, ¿sí?
Entonces las personas más pobres, que seguramente los más pobres no tienen Que no acceso están al sistema bancarizados. bancario, ¿sí? Que es una falla muy grande, no pueden tener acceso a esos días sin IVA. Entonces, empezando por ahí, eso es pésimo. Digamos que muchas de las cosas que se hacen en Colombia favorecen al sector financiero. Entonces, me parece que, además de las fallas que dice el profesor Bonilla, profesor Ricardo, ese es muy grave porque muchas de las personas no van a tener acceso en relación con esa. Ya hay reglamentadas muchas cosas, que no puede comprar más de 3 artículos, ya definieron que van a ser 2 fechas, una en julio y este año parece que van a ser solo 2 días, pero la otra, la de la compensación en la devolución del IVA, esa es más compleja, porque es que acá en Colombia, en los programas que hay, Familias en Acción, jóvenes, bueno, el programa de jóvenes también, cuando uno mira qué porcentaje de la población pobre está cubriendo el 37%. Entonces estos programas no han sido efectivos, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en Japón identifican las personas más pobres y de una vez cuando va a hacer la compra, esa persona no le cargan el IVA, ¿sí? En Uruguay hay unas tarjetas para las personas también de estratos más bajos, donde hacen lo mismo, o sea, la persona está identificada y no paga el IVA. Hay otros países, en Brasil le devuelven el 20% del IVA. En Argentina... ¿Pero cómo lo devuelven? No, lo hacen a través de las bases por ejemplo, de las bases de datos de Familias en Acción, ¿cierto? Entonces, ellos tienen unas bases de datos, dicen, no, las personas SISBEN 3, que es, digamos, de las personas más pobres, vamos a devolverles a esa. Entonces le dan, pero eso sería como un subsidio, eso realmente no sería una devolución del IVA, porque la devolución del IVA efectiva sería cuando usted es una persona de una condición pues pobre, y va y compra, le dice, si esto le vale 100.000 pesos, entonces no le cobro IVA porque usted es del SISBEN 3, ¿cierto? Entonces tiene su propia tarjeta. Yo creo que el Estado ha fallado mucho en no tener un banco nacional o un banco del Estado donde satisfaga todo ese tipo de necesidades para las personas más pobres, ¿cierto? Desafortunadamente todos los bancos se privatizaron, pero el Estado debería tener un banco donde, por ejemplo, le garantice una tarjeta a esas personas. En Familias en Acción se pierde entre el 4 y el 15% en costos bancarios y de operación. Entonces va a pasar lo mismo con este sistema. Entonces yo pienso que hay muchas cosas que reevaluar. Ahora, profesor Bonilla, ¿cómo afecta o no afecta de ninguna manera, según sus explicaciones, el recaudo tributario este tipo de, digamos, de acciones? Pues no, mire, si el año pasado se recaudaron 60 billones y lo que se va a devolver son 2. No hay ninguna afectación, la afectación No hay es ninguna mínima, afectación. es mínima. Es mínima, realmente. Y esos 2 están recuperados por el impuesto al consumo, largamente recuperados en el impuesto al consumo. Por hecho, en términos fiscales de recaudo, eso no afecta, devuelve equidad. El problema que sí se enfrenta el gobierno es con el hecho de que al reducir las tasas del impuesto de renta, el gobierno va a tener menos ingresos en impuesto de renta y eso no lo puede compensar por el lado del IVA. Ese es otro tipo de dificultad. Pero si nos quedamos con el tema del IVA, eso no pesa mucho. Son 2 billones los que va a devolver. Ahora bien, ¿cómo devolverlos? Ese es un problema técnico. Usted no puede devolverlos, usted puede pensar en distintas alternativas, desde individualizar y hacer reconocimiento de la persona en el momento en que compra, que eso es muy engorroso, muy difícil que lo haya logrado en algún país, o utilizar los mecanismos de la política social que existen, con los cuales usted puede llegar a las personas de manera indirecta. En Colombia se va a utilizar el mecanismo indirecto. ¿El mecanismo indirecto qué significa? Que usted con la encuesta SISBEN ya tiene identificados cuáles son los grupos que corresponden a los deciles 1 y 2. Y hoy tiene 2 programas que están actuando, Familias en Acción y Colombia Mayor. Familias en Acción es un programa en el cual las personas que están identificadas desde SISBEN reciben un subsidio que lo reciben bimestralmente de manera bancaria. Es decir, que para eso hubo un proceso de bancarización para identificarlos y lo reciben bimestralmente.
Y las personas de Colombia Mayor son los adultos que también están identificados desde Sisbén, que no tienen pensión y que reciben bimestralmente también un subsidio del Estado. Muy bien, esos dos grupos son los que se supone que consumen bienes que pagan IVA y que corresponden a los deciles 1 y 2. No están totalmente identificados, falta gente, pero el punto de partida es, por el mismo mecanismo con el cual se le está pagando a Familias en Acción y se le está pagando a Colombia Mayor, se les asignaría la proporción del IVA que debieron haber pagado. Y esa es la suposición, debieron haber pagado ese IVA. Y esos son los colombianos que lo tienen que haber pagado. Como no está identificado, lo que están acordando en el COMPES es que el Ministerio de Hacienda construya una base propia. Eso va a estar más lento. Esa base propia significa que después del año 21, este año lo pagarán a Familias en Acción y Colombia Mayor, en el año 21 lo hará directamente el Ministerio de Hacienda a partir de una identificación propia de esos colombianos que incluya los que hoy no están, los que hoy no han llegado allí. Pero el monto que se va a devolver son 2 billones. No es mucho. No es mucho. Es mucho aparataje institucional para tan poco dinero. Pero, profesor Villabona, 57 años cobrando IVA, y esta es la primera vez que se plantea un mecanismo de este estilo. Sí, pues no debería ser además por la regresividad del IVA, ¿cierto? Parecería poco, pero es que el IVA a una persona de muy bajo ingreso lo afecta en su consumo. Entonces yo creo que además que la participación del IVA ha aumentado muchísimo, ¿no? Si uno mira cuando empezó el IVA, empezó con tarifas muy bajas del 3, del 4%, y hoy en día va en el 19%. Entonces sí era hora de hacer una devolución del IVA, pero yo lo que estoy viendo es que eso en realidad en el futuro se va a convertir en un subsidio y se va a volver hasta una herramienta política, como se ha vuelto Familias en Acción. Entonces va a ser muy difícil identificar la persona que realmente, un pobre que pagó por el IVA, una persona de estrato 1 y compró su producto, no tiene la seguridad de que ese IVA se le va a devolver a él. Entonces eso es muy complejo. Sí, seguramente es difícil hacerlo. Algunos países lo han hecho, como Japón, que identifica quiénes son y lo hace, ¿sí? Entonces, toca buscar técnicamente qué es lo más... Pero lo más justo sería eso, a la persona que hizo la compra, a ese sería el que o no se le cobre el IVA o se le devuelva el IVA. Lo mejor sería que no se le cobrara. O sea, la persona simplemente entrega su tarjeta y no se le cobre el IVA en ese momento. Profesor Bonillo, usted hace un momento mencionaba al Ministerio de Hacienda que deberá hacer su propia base de datos y construir su condición. Pero hasta donde tengo entendido, Planeación Nacional será una especie de entidad encargada de vigilar que se produzca esta devolución o este proceso frente al IVA. Es una concertación que tiene que hacer entre Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el tema real? Que hoy la encuesta Sisbén la hace Planeación Nacional. La que tiene la información. Es la que tiene toda la información. Pero para garantizar que efectivamente esa devolución se produzca y se produzca de manera ordenada a quien les debería corresponder, repito, va a ser de manera indirecta, lo que está haciendo el COMPES es encargarle al Ministerio de Hacienda que mediante su sistema de información financiera construya, con base obviamente en el Sisbén, construya la información y garantice el mismo la devolución. Es decir, que este año... Pero eso no es replicar un poco la información que ya existe. Sí, es replicar la información que ya existe y se trata de identificar quiénes faltan ahí. Porque siempre en Sisbén se ha dicho, aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces, un poco es ubicar realmente. Ahora, ¿de qué se trata? La pregunta es, ¿qué consumen los colombianos de niveles de deciles 1 y 2, que son los de más bajos ingresos, de bienes que pagan IVA? ¿Por qué lo digo? Porque es que la mayor parte de los productos de origen agrícola no pagan IVA. No lo pagamos tampoco nosotros, que somos deciles 9, 10, mucho menos los de 1, 2, porque son productos que están o exentos o excluidos de la canasta de IVA. Entonces, un poco es empezar a mirar cuáles son los productos de IVA que tienen IVA. Los productos que tienen IVA son los productos de aseo, son los productos
con algún grado mayor de complejidad industrial, alimentos industrializados, y son productos de la canasta de productos eléctricos, electrodomésticos. Entonces es un poco mirar qué hay y qué es lo que consume los colombianos de niveles 1 y 2. Ahí es donde se ubica realmente cuál es esa proporción. Usted no está devolviendo por alimentos, usted lo va a devolver es por aseo y por compra de alimentos industrializados y por electrodomésticos. Entonces la pregunta es, ¿qué electrodomésticos compran los deciles 1 y 2? Pues compra un radio, un foco compra un equipo de eléctrico. sonido, eso se compra una vez cada 5 o 10 años, probable que compre una licuadora. Entonces, mire un poco qué es lo que hay ahí. Ese es el tipo de identificación que hay que hacer. Ahora, profesor Villa, en este contexto, ¿esto qué tanto alivia realmente la economía doméstica? Bueno, a mí me parece que estas medidas en realidad son más populistas que efectivas, ¿sí? Si el gobierno quisiera realmente mejorar la equidad en este país, no lo debería hacer a través de 3 días sin IVA o una compensación que la devolución va a ser 1.5 billones de IVA según los cálculos, ¿sí? Entonces, no, aquí hay cosas que generan mucho más recaudo para el país, como generar progresividad en las herencias, como ponerles tasas de tributación como en los países desarrollados que van hasta el 50, 50 y pico % a las personas que tienen altos ingresos. Digamos, esas sí son medidas que contribuyen a un mayor recaudo y alivian la situación de las personas más pobres, ¿no? Pero en realidad esto no va a cambiar en nada, esto el beneficio es inocuo. Ahora, hago una pregunta, digamos, hay una promesa de devolución del IVA, una promesa de aligerar las cargas tributarias, pero el desempleo aumenta. No, y es tan grave que la reforma tributaria que hicieron para disminuir las tasas de las empresas, además que esa reforma fue mal hecha porque el argumento era que las empresas pagaban muchos impuestos en Colombia, así que pagaban el 50, 60, 70, y uno veía los directivos de los gremios diciendo eso y salían todos los periódicos del país. Nosotros hicimos un estudio aquí en la Universidad Nacional con base en las declaraciones de renta y determinamos las tasas efectivas de los sectores económicos por tipos de sector económico, empresas por sectores económicos, con información oficial, y encontramos que esas tasas en promedio en renta eran del 16%, no era ni el 30 ni el 40%. El sector financiero, sin los bancos, la tasa efectiva era del 9%. Entonces no había razón, no había justificación para bajar esas tasas a las empresas. Y una de las razones era porque iba a aumentar el empleo. Pero Bajaron ha sido las tasas contrario. y aumentó el desempleo. Entonces, no había razón. Profesor Bonilla, en los últimos segundos, ¿estamos frente a un nuevo fracaso del Estado? Estamos ante una situación en la cual la devolución del IVA termina siendo una respuesta un poco angustiosa frente a las marchas. Pero la verdadera reforma tributaria no se ha hecho. La verdadera reforma tributaria es en el impuesto de renta. Ahí es donde está la clave del asunto. ¿Por qué en el impuesto de renta? Porque se trata de equilibrar las cargas entre las personas jurídicas y las personas naturales. ¿Pero eso qué significa? Que lo que hay que reformar es la forma como se liquida el impuesto de renta en las personas jurídicas y separarla completamente de lo que son sus ejecutivos y accionistas. Separarlos quiere decir que en su base gravable, esa es una argucia muy contable, en su base gravable usted realmente solo incluya como descuentos lo que tenga que ver con el objeto social de la firma, de la empresa. Y no que meta el pago de las cuotas de los clubes, los gastos de mantenimiento de los apartamentos donde pone a vivir a sus ejecutivos, los gastos de los carros que están a nombre de la firma y no de los ciudadanos. Todo ese tipo de cosas deberían quedar a nombre de las personas naturales y no de las personas jurídicas. Hoy las personas jurídicas tienen una tarifa muy alta, nominal, pero una tarifa efectiva muy baja. Y la razón por la cual existe toda esa brecha es que allá la tarifa nominal es 36, 37, pero aquí abajo es 14, 15, máximo 20. ¿Dónde está todo eso? Porque buena parte de los costos se los están poniendo, los costos que tienen las personas naturales los asume la empresa.
Bueno, muy bien, hemos llegado al final de Punto Crítico en esta perspectiva tan difícil de qué significará esta promesa de devolución del IVA. Profesor Bonilla, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Profesor Gracias por la Villabona, muchas gracias por estar con Gracias, nosotros. profesor Patiño. Muchas gracias. Lo esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.